El Nuevo Testamento, como todos lo sabemos, es la segunda parte de la Biblia. En algunos casos también es conocido como el Nuevo Pacto. Esta es una colección de obras escritas durante el primer y segundo siglo de esta era, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el año 30 al 33 después de Cristo. En la imagen podemos ver el papiro P46 que data del año 175 de nuestra era y contiene Segunda de Corintios 11 y 12. Es uno de los manuscritos que he tenido la oportunidad de observar de cerca y de estudiar con detenimiento. Más adelante hablaremos en el siguiente módulo acerca de estos y otros manuscritos. Acerca de la composición del Nuevo Testamento, podemos decir que está constituido por 4 narraciones de la vida, la enseñanza y la muerte y la resurrección de Cristo, llamados evangelios, o las buenas nuevas también. Estos están compuestos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También está compuesto por una narración de los ministerios de los apóstoles, o podríamos hablar del ministerio del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, en la vida de la iglesia primitiva, llamado Hechos de los Apóstoles. También está compuesto por 21 cartas llamadas epístolas, escritas por diferentes autores, como Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, entre otros. Y consisten en doctrina cristiana, consejo, instrucción y resolución de conflictos. Y por último tenemos una revelación profética sobre el fin de los tiempos del apóstol Juan, llamado Apocalipsis, que contiene algunas instrucciones para 7 congregaciones locales de Asia Menor. Acerca del canon del Nuevo Testamento, ¿qué podemos decir? El factor básico para determinar la canonicidad del Nuevo Testamento fue la inspiración de Dios, y su prueba principal fue su calidad apostólica. Existen 5 principios que servían de guía para determinar si un libro es canónico o no. Algunos de estos principios, por no decir que todos, prevalecen aún en la actualidad, en caso de descubrirse un nuevo manuscrito. El primero ¿es autoritario? Tenemos que responder a estas preguntas. ¿Provino de la mano de Dios? ¿Viene este libro con un don divino, como por ejemplo, así dice el Señor? Muchas veces en varios versículos o capítulos inician con esta frase o terminan con esta misma frase. Así dice el Señor. Segundo, ¿es profético? ¿Fue escrito por un hombre de Dios reconocido, de hecho, por otros dentro de las Escrituras? Tercero, ¿es auténtico? Los padres de la iglesia eran partidarios de la política. Si está en duda, deséchenlo. Esto realzó, de hecho, la validez de su discernimiento de los libros canónicos. 4. ¿Es dinámico? ¿Tiene poder de Dios que transforma las vidas? Quinto, ¿fue recibido, reunido, leído y usado? ¿Fue aceptado por el pueblo de Dios inmediatamente? Si nosotros encontráramos una nueva carta dirigida a los bereos, no sé, carta del apóstol Pablo a los bereos, tendría que resolver esta carta todas estas preguntas que tenemos. Tendríamos que revisar con detenimiento las últimas preguntas. ¿Fue recibido, reunido y leído y usado por el pueblo de los bereos? ¿Fue aceptado por el pueblo de Berea? ¿Y fue aceptado o se habla en algunos otros pasajes del Nuevo Testamento acerca de que se haya enviado una carta al pueblo de Berea, por ejemplo? Bueno, encontramos otro ejemplo como que Pedro reconoció las obras de Pablo como la escritura al mismo nivel que la escritura del Antiguo Testamento. Esto lo podemos leer en 2 Pedro 3:16. Cuando hablemos acerca de la integridad bíblica en el siguiente módulo, aclararemos en más detalle con más de estos puntos. Los factores que determinaron la necesidad del canon del Nuevo Testamento fueron varios. Primero, hacia el año 140 después de Cristo, Marción, un hereje, desarrolló su propio canon y comenzó a propagarlo. La iglesia necesitaba entonces anular su influencia, determinando cuál era el verdadero canon de las escrituras del Nuevo Testamento. Por supuesto, muchas de las iglesias orientales también estaban usando en sus servicios libros que eran espurios, es decir, falsos. Este es el segundo punto. Tercero, el edicto de Diocleciano hacia el año 303 después de Cristo. Les voy a contar un poco esta historia de Diocleciano.
Hacia el año 303 exactamente, el 23 de febrero, lo conocemos ya con fecha exacta, se celebraba la fiesta de la Terminalia para Terminus, el dios de los límites. Para el emperador romano Diocleciano, este era el día en que terminarían el cristianismo, y el día siguiente se publicó el primer edicto contra los cristianos. El edicto prohibió a los cristianos reunirse para el culto y ordenó la destrucción de sus escrituras, libros litúrgicos, lugares de culto en todo el imperio. Pero los cristianos trataron de retener las escrituras en la medida de lo posible, habiendo salvado con éxito un número suficiente de ellos, razón por la cual vemos hallazgos representativos de los primeros papiros bíblicos, como el P46, el P52, entre otros. En la transmisión del texto durante este periodo, los cristianos pudieron haber abandonado las obras apócrifas o pseudoepigráficas, o incluso pudieron haberse negado a entregar sus escrituras a costa de sus propias vidas. Y hubo algunos casos en que las escrituras no fueron finalmente destruidas. Por estas razones, era necesario establecer un canon del Nuevo Testamento. Por supuesto, esto hizo de la iglesia primitiva una iglesia más unida, una iglesia más fuerte. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre la transmisión del Nuevo Testamento? Si bien hubo expertos hebreos que hicieron copias de los manuscritos del Antiguo Testamento, recordamos algunos, como los masoretas, por ejemplo, hay varias razones que lo explican. Primero, el liderazgo oficial judío no respaldó el cristianismo. Si nosotros revisamos las escrituras, nos damos cuenta que la persecución cristiana no comenzó principalmente con Roma, sino que comenzó de hecho por el liderazgo judío. Muchos de hecho le prohibieron a Pedro, le prohibieron a Pablo, le prohibieron a varios de los apóstoles hablar del nombre de Jesucristo, a lo que de hecho Pedro en Hechos de los Apóstoles, él respondía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Segundo, las cartas y las historias que hicieron circular los autores del Nuevo Testamento no eran considerados como escritura oficial. Eran considerados, de hecho, el cristianismo como una secta judía en aquella época. Tercero, los documentos no se escribieron en hebreo, sino en griego koiné, también conocido como el dialecto alejandrino o ático común, o griego bíblico, como se conoce actualmente. Este era conocido como el griego del pueblo. Los judíos helenizados hablaban esta lengua y hablaban también el arameo. De hecho, Jesús, hasta donde sabemos, hablaba en arameo. Por lo tanto, no se siguieron las mismas disciplinas formales en la transmisión de estos escritos de una generación a otra. En el caso del Nuevo Testamento, Dios hizo algo nuevo para asegurarse que su palabra fuera preservada con precisión para nosotros y para nuestros hijos y nuestra descendencia en general. Ahora nos queda una pregunta aquí y es, ¿quién seleccionó los libros y cómo fue su proceso? A principios del siglo III, los teólogos cristianos, como por ejemplo Orígenes de Alejandría, pudieron haber usado o al menos estar familiarizado con ellos, con estos libros, estos mismos 27 libros encontrados aún en nuestras Biblias, en las ediciones modernas del Nuevo Testamento. Aunque todavía existían disputas sobre algunos de los escritos, como por ejemplo, habían disputas en cuanto a la epístola de Santiago, la epístola de Judas, segunda y tercera de Juan, el libro de Apocalipsis, el evangelio de los hebreos, la epístola de los hebreos, el Apocalipsis de Pedro, de pronto no tan conocido, los hechos de Pablo, el pastor de Hermas, que algunos lo conocen, la epístola de Bernabé, no tan conocida también, y la Didaché, quizás es una de las más mencionadas cuando hablamos acerca de historia bíblica. Cabe aclarar que el término disputado no debe interpretarse como falso o herético. Bien, hay que aclarar esto. Hubo, por supuesto, un desacuerdo en la iglesia primitiva sobre los respectivos textos que merecían o no el estatus canónico. Del mismo modo, para el año 200, el fragmento muratoriano o fragmento muratori, que es actualmente la copia con la lista más antigua conocida de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, muestra que existía un conjunto de escritos cristianos algo similar a lo que ahora forma parte de nuestro canon bíblico, que incluía los 4 evangelios y argumentaba de hecho en contra de las objeciones hacia ellos. Por lo tanto,
Si bien hubo una buena medida o un buen debate en la iglesia primitiva sobre el canon del Nuevo Testamento, los escritos principales, que son los que forman parte de nuestras Biblias, fueron aceptados por casi todos los cristianos a mediados del siglo III. Hablo de casi todos los cristianos, porque por supuesto hubo detractores, como hay algunos que existen actualmente. Hay quienes solamente le prestan atención o le dan relevancia a ciertos libros, a ciertos pasajes bíblicos, y los otros simplemente pasan por paisaje. Encontramos algunas sectas, como por ejemplo Creciendo en Gracia, donde su enfoque principal es solamente las cartas de Pablo, dejando de lado los 4 evangelios y dejando de lado otros libros, incluyendo el Apocalipsis. Hoy en día encontramos muchas herejías, encontramos muchas, ya no hablamos de disputas, lo hablamos así, hablamos de herejías hacia las escrituras.